Buenos días, amados hermanos. Yo creo que ya es tiempo de comenzar. Vamos a disponernos para una corta oración. Dios y Rey, bendito Padre, gracias, buen Jehová, por la enorme bendición de poder estar nuevamente reunidos en este lugar, como congregación, como cuerpo, como elegidos, como pueblo de Dios. Gracias, Dios, por esta santa convocación, iniciando en esta mañana con la confesión de fe, en este momento la escuela dominical, todo en torno a tu palabra, todo girando en torno a tu palabra. La tenemos en alta estima, es nuestra guía, nuestra luz, nuestro sendero, nuestro camino. Comenzamos por ella, vivimos por ella, y sin duda alguna nos llevará a la eternidad. Gracias por tu palabra. Hoy queremos tan solo un poco renombrar, nuevamente procesar esas verdades que a lo largo del tiempo han sido estudiadas, el entendimiento de esas verdades ha sido refinado y nuevamente queremos traerlas a la mesa porque son necesarias, son atemporales, tu palabra es atemporal. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Padre, a ser claro, conciso, tener coherencia, cohesión a la hora de exponer tus verdades, Señor. Y por favor, ayúdanos, por el poder de tu Espíritu Santo, a aplicarlas a nuestro corazón día tras día, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos, para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, proclamando las verdades del Evangelio. Y como ya es bien sabido, hoy vamos a empezar una nueva serie, y son las 5 solas, importantes doctrinas que debemos tener como pilares fundamentales de nuestra iglesia, de lo que es el cristianismo ortodoxo. Y el día de hoy tendremos la introducción a las 5 solas. Yo sé que es un poco de historia y la historia para algunos pudiese ser difícil. Que el Señor me ayude a hacerla amigable, amena, que pueda ser potable para ustedes. No quiero embotar sus mentes con fechas, nombres, pero en ocasiones es necesario, así que quiero hacer la salvedad. Téngame paciencia y vamos a comenzar con esto. Ya he dicho que vamos a empezar con las 5 solas y cuando hablamos de las 5 solas no siempre es fácil definir el momento preciso en el que fueron compuestas. No siempre es sencillo rastrear o atribuir esa composición de las 5 solas a un solo autor. Algunos hablan de Martín Lutero, otros hablan de Calvino, los reformadores, pero hay algunos prerreformadores también importantes que dieron sus pinos, que dieron sus avances, que dieron sus pasos y contribuyeron a lo que fue en su momento la Reforma Protestante. Las 5 solas en ese sentido no fueron exactamente lemas de la Reforma Protestante, pero contribuyen o constituyen un buen resumen de lo que es la Reforma Protestante. Para ser claros, estas 5 solas, como nosotros las conocemos, la sistematización de estas 5 solas, estas frases, no fueron formuladas como un conjunto por los reformadores originales, sino que se sistematizaron un poco tiempo después o más tarde después, especialmente en los siglos XIX y XX. Algunos han dicho o le han atribuido la composición, la sistematización o la primera vez que estas fueron nombradas en su conjunto
a un teólogo romanista. Lo que no quiere decir esto, que esto disminuye, minimiza la importancia de estas 5 solas, de estas 5 verdades esenciales, pilares fundamentales de la fe cristiana. Lo que sí debemos hacer, aunque estas 5 solas no fueron compuestas por Martín Lutero o posteriormente por Juan Calvino, sí debemos intentar darle forma a esto. Darle forma a lo que conocemos como ese conjunto de doctrinas que moldean el cristianismo ortodoxo. Es necesario, para poder hacer eso, remontarse a la fe reformada protestante. Es necesario que nosotros viajemos nuevamente allí, a más o menos 1517, un poco antes, para que podamos entender lo que las 5 solas constituyen y por qué son importantes para nosotros. Las 5 solas, damas y caballeros, no son el resultado de un Big Bang teológico, y entiéndase la expresión, no salieron de la nada. No son una composición que salieron de la nada, estas se han fraguado en el tiempo y la iluminación del Espíritu Santo. En ese sentido, aunque las 5 solas no son la composición formal de los reformadores, sí constituyen el mensaje central de la Reforma. Y hoy, damas y caballeros, hacen parte del entendimiento verdadero, del verdadero cristianismo. Vamos a darle forma entonces, mis hermanos y amigos, a lo que son las 5 solas. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? ¿A dónde nos proponemos llegar el día de hoy? Básicamente lo que deseo es que tengamos una base introductoria en la historicidad de las 5 solas, que tengamos claro la historia de las 5 solas. Es importante conocer la historia. Es importante que nosotros entendamos de dónde venimos para saber hacia dónde debemos dirigirnos. Y para eso quiero valerme de 3 encabezados. Un bosquejo básico en el que usted podrá seguirme, un bosquejo básico que usted debe tener presente para poder tener estas verdades esenciales frescas en su mente, latentes en su mente. Quiero comenzar con el contexto de la Reforma, un contexto histórico en donde aprenderemos qué es la Reforma, por qué la importancia de las 5 solas. De allí vamos a ver la esencia de la Reforma protestante y en consecuencia 5 verdades esenciales. 5 verdades esenciales. Sígame allí, el contexto, la esencia de la Reforma y en consecuencia 5 verdades esenciales. Y así nosotros tenemos el título de esta enseñanza, la Reforma Protestante como iniciadora del redescubrimiento de la verdad. La Reforma Protestante como iniciadora del redescubrimiento de la verdad. Con esto, mis hermanos y amigos, espero encender su entusiasmo y abrir su apetito para lo que nos espera y lo que debemos comprender, la médula de la verdadera fe cristiana. Por otro lado, y claro, súper importante, esto nos afirmará como iglesia en esas doctrinas que no deben faltar en el arsenal de un verdadero cristiano. Estas doctrinas deben estar en su bolsa teológica. Usted debe tenerlas presentes porque son la médula, la esencia de la fe cristiana. Comencemos así. Entender el contexto en el que se dio la Reforma nos ayuda a ver lo imperante del acontecimiento en la época. Vamos a ver el contexto de la Reforma. Yo no creo que haya sido el capricho de un hombre causar tanto revuelo en una sociedad como la del siglo XVI. No creo que haya sido un mero deseo o imaginación de Martín Lutero crear un revuelo en la época en la que se encontraba, mucho menos entendiendo a lo que él se enfrentaría, de llevar la contraria en su época.
¿Qué quiero decir con esto? Que el contexto en el que se encontraba un monje agustiniano como Martín Lutero no era un contexto en donde usted quisiera armar un revuelo simplemente por un capricho egoísta. El contexto en el que se encontraba Martín Lutero era un contexto en donde el liderazgo eclesial parecía más bien una monarquía. Entrar en esa época al papado, en esa monarquía eclesiástica, tenía un costo monetario. Y ustedes ya más o menos se van haciendo una idea cuál era el contexto en el que se encontraba Martín Lutero. Los abusos por parte de la Iglesia romana no paraban. Ellos tenían el monopolio, la hegemonía de lo que era el intelectualismo de la época, tanto religioso como arte, como ciencia, como filosofía, todo estaba encapsulado por la Iglesia romana. La situación religiosa y política tenía al mundo sumido en la miseria, en la oscuridad. Y es así como se cataloga este periodo de tiempo, un tiempo de mucha oscuridad. Para los historiadores es un tiempo del oscurantismo, en donde, como ya le dije, las artes, la ciencia, la filosofía, la religión estaban totalmente encapsuladas, controladas por la Iglesia romana. Es allí donde el movimiento reformista encuentra una plataforma que dibuja su impacto en este periodo. Un tiempo muy oscuro en donde todo había sido encapsulado, metido en una caja teológica, y todo esto controlado por la Iglesia romanista. Varios acontecimientos contribuyeron como detonante a la reforma. Ya más o menos vamos construyendo el contexto histórico de cómo se dio la reforma. Los prerreformadores como Wycliffe, como Hus, como los hugonotes, fueron censurados por la Inquisición. Pero ellos también estaban haciendo sus esfuerzos para dar a conocer las verdades del Evangelio. Así que Martín Lutero llega en un momento en donde ya habían esfuerzos por dar a conocer lo que Dios, nuestro Dios, ha mostrado en su palabra, y por lo que Dios quiere a lo largo de la historia, del tiempo, que su pueblo viva. Así que Martín Lutero no es un hombre caprichoso, y entiéndase bien, el protagonista aquí no es Martín Lutero. Es nuestro Dios, el deseo, el celo de nuestro Dios por dar a conocer su verdad. Y pone en el corazón de un hombre, claro que sí, un hombre un hombre entusiasta, deseoso de que la verdad de Dios sea enarbolada, sea puesta en lo más alto. Dios trabaja con hombres sencillos, Dios trabaja con hombres sensibles, y Martín era un hombre sensible a la palabra de Dios. ¿Qué acontecimientos dieron forma, que detonaron la reforma protestante? Bueno, yo creo que al ver ese tiempo de oscuridad, en contraparte o en contraste, nosotros vemos el surgimiento de las universidades en 1500. Universidades tan importantes como Oxford, universidades tan importantes como las que hoy tenemos, dieron paso a eso, a vientos de reforma. Las artes, el redescubrimiento científico, la crítica ilustrada o filosófica, y a esto se le llama el Renacimiento. Hay un tiempo de oscuridad, pero hay un tiempo de renacimiento, y algunos autores toman este periodo de tiempo como esa fragua en donde se dio la reforma. Martín Lutero, un hombre intelectual, un hombre con un pensamiento muy agudo, muy capaz, claro que sí, eso dado por Dios, entra en ese debate, entra en esos vientos renacentistas, y es en ese entorno donde la Biblia se traduce al idioma vernáculo. Recordemos que en ese periodo de tiempo, en el siglo XVI más o menos, la Biblia solamente estaba exclusiva para los sacerdotes y era leída para los laicos
de una manera en latín. Pero al ser traducida, al tener esos vientos renacentistas, más o menos la imprenta 1400 se dio, y entonces estos movimientos renacentistas hicieron que la reforma protestante avanzara con la imprenta. Lo que permitió a la población, de alguna manera, llamémoslo así, desembarazarse de los abusos del Sacro Imperio Romano. Usted informa la mente, capacita la mente con la información, y es en ese momento en donde la mente puede tomar decisiones atando su conciencia. Dadas las circunstancias religiosas y el avance contextual de la época, dichas ideas, esas ideas de Martín Lutero tuvieron el impacto que resonara en generaciones futuras. Y recordamos esa frase célebre de Martín Lutero en donde le preguntaron qué fue lo que hizo, qué fue lo que causó. Y él solamente dijo: yo prediqué la palabra, me acosté a dormir y al otro día sencillamente esta corrió por toda Alemania. Lo que nos hace ver, mis hermanos y amigos, el poder impactante de la palabra. La palabra en sí misma tiene poder, porque la palabra en sí misma es vida. Charles Spurgeon decía: la palabra es un león, simplemente desátala y ella hará estragos. Fue lo que hizo Martín Lutero. Desató la palabra, las verdades de la palabra, trajo la palabra al lugar donde la palabra debía estar, y la palabra hizo estragos en su sociedad. Así que no es el capricho de un hombre trastornar toda una sociedad. Fue el deseo del corazón de Dios dar a conocer sus verdades en una época en donde estaba totalmente velada la verdad del Evangelio. Y ese es el contexto en el que Martín Lutero se encuentra. Para darle paso así, mis hermanos y amigos, a la esencia de la Reforma Protestante. Ya habíamos visto el contexto. ¿Y cuál es la esencia de esa Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante, como la conocemos, como conocemos ese movimiento, comienza a ser, yo creo que contada a partir de la publicación que hizo Martín Lutero en 1517, de sus 95 tesis, el 31 de octubre de 1517. Y esas tesis fueron la mecha que encendió la Reforma Protestante y el establecimiento del protestantismo como religión. ¿Qué era lo que deseaba Martín Lutero? Martín Lutero era un monje romanista, entiéndase bien esto. Martín Lutero era un hombre que estaba dentro del contorno religioso católico. Él no deseaba crear una religión completamente nueva, él deseaba reformar la Iglesia Católica. Así que compuso 95 tesis, y estas 95 tesis tenían el ánimo, el deseo de ser debatidas entre los intelectuales de la época. Eso era lo que deseaba Martín Lutero. Debatir 95 puntos en donde él encontró en las Escrituras no se estaban llevando a cabo de una manera rigurosa, de una manera sincera, verdadera, en la iglesia como él la conocía. Así que él deseaba que debatieran esto para ver cuáles eran los abusos que se estaban llevando a cabo. Y claro está, reformar la iglesia. Esas tesis fueron la mecha de la Reforma Protestante. Este documento se considera el documento central de la Reforma Protestante. El documento pasa a enumerar 95 abusos del clero, sobre todo en relación con la venta de indulgencias. Y usted sabe que son las ventas de indulgencias, ese pago de remisión de penas de los pecados terrenales, donde supuestamente usted tiene otra oportunidad después de haber partido de este mundo, post-mortem. Usted tiene una oportunidad en donde sus familiares aportan algún dinerillo y usted puede salir de allí fácilmente, y entre más dinero ponga, probablemente usted saldrá más rápido. Y eso fue lo que impactó
lo que Dios utilizó para impactar el corazón de Martín Lutero. Porque Martín Lutero luchaba con ese enorme peso de pecaminosidad en su corazón que lo llevaba a flagelarse, que lo llevaba a llevar su cuerpo al extremo. Pero en sus biografías él dice, aún con todo y eso, ese peso nunca se iba. Pero al encontrar un pasaje en las Escrituras en donde él encuentra que la justificación es solo por la fe, como buen peregrino, si ustedes han visto el progreso del peregrino, esa alforja se quita de sus hombros. Ese peso enorme se quita de sus hombros, porque solo es por fe y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde él entiende que es solo por la palabra, es ahí donde él entiende que es solo por Cristo y solo por la fe y gracia. Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué fue lo que puso Dios en el corazón de este monje agustiniano? Damas y caballeros, habiendo entendido el contexto en donde nos encontramos, nos hemos asentado en el contexto histórico de la Reforma Protestante, y habiendo entendido el contexto sociopolítico, el contexto sociocultural y religioso, podemos responder a esa pregunta de la siguiente manera. La esencia, escúchenme bien, la esencia de la Reforma Protestante radica en un profundo retorno a las verdades fundamentales ¿de qué? Del Evangelio, el verdadero Evangelio. Esa es la esencia de la Reforma Protestante, un profundo retorno a las verdades fundamentales del Evangelio, que sin duda alguna podemos decir habían sido oscurecidas por el siglo, por la tradición eclesiástica y prácticas corruptas dentro de la Iglesia católico-romana. La Reforma Protestante, damas y caballeros, como ya lo dije, es el celo de Dios porque la verdad de su palabra sea conocida claramente, perspicuamente, con claridad, porque nuestro Dios se ha dado a conocer claramente. No hay nada caliginoso en nuestro Dios, no hay nada oculto en nuestro Dios. Dios se da a conocer a aquel que quiera conocer su voluntad y, mucho más importante, hacer su voluntad. Dios se da a conocer a aquel que quiera conocer su voluntad y hacer su voluntad. Su palabra bien dice, yo no echo fuera a quien quiera venir a mí, genuinamente. Claro, tenemos por otro lado esas doctrinas en donde entendemos la soteriología como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y no sabemos cómo conjugar eso bien, pero existe. Tanto Dios es soberano como el hombre es responsable. Pero comienza con esto, con el deseo de Dios por darse a conocer. Esa es la esencia de la Reforma Protestante. Y nosotros tenemos estas verdades en pleno siglo XXI, en donde tenemos ese sensacionalismo emocional por parte de algunos pentecostales, por parte de algunos carismáticos, en donde estas verdades se han velado y le hemos dado paso no a oscurecer la palabra en cierto sentido, sino a darle un deseo imperante, o más bien una prioridad imperante al emocionalismo, aparte de estas 5 verdades. Así que es contextual, es menester que nosotros como iglesia nuevamente levantemos estas verdades bien en alto,
que nosotros nuevamente podamos entender la historia y cómo Dios a lo largo de la historia ha refinado el entendimiento de su verdad a manos de hombres incapaces como nosotros. Claro que sí, somos una iglesia incapaz de sostener la verdad, pero Dios quiere sostener la verdad y Él es poderoso para mantener la verdad. Y lo hará a través de hombres y mujeres sensibles. Lo hará a través de hombres y mujeres celosos de la verdad. Esta iglesia debe ser celosa de la verdad. Debe entender su historia, debe entender su nacimiento, debe entender las verdades fundamentales de las Escrituras y debe rugir con esas verdades en una época en la que nos encontramos, sin temor alguna, con vehemencia, con ardentía. Eso es lo que nos enseña la Reforma Protestante. En consecuencia, ya vimos el contexto de la Reforma Protestante a grandes rasgos, claro, un panorama, no tenemos todo el tiempo para articular todo lo que hay detrás de la Reforma Protestante, pero más o menos un panorama de lo que es la Reforma Protestante, el contexto de la Reforma Protestante. Y la esencia de la Reforma Protestante. ¿Qué pasa entonces con este contexto? Entendiendo la esencia, ¿qué fue lo que hizo la Reforma Protestante? Como bien vimos el título, la Reforma dio paso al redescubrimiento de la verdad. El redescubrimiento de la verdad, no que la verdad haya sido compuesta en ese momento, fue redescubierta. Y en consecuencia tenemos 5 verdades esenciales que se desprendieron de la Reforma Protestante. Mis hermanos y amigos, llegará un día en donde todo lo que usted y yo conocemos cesará por completo. Todo lo que sus ojos pueden ver cesará por completo. Es en ese contexto en donde el Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Ideologías, el deseo de Satanás por velar la verdad, por corromper la verdad. Y lo vemos en nuestra época. Pequeñas sutilezas que quizá no percibimos a simple vista. Pero contra eso hay que luchar. Pero la promesa está. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no lo hará. Permanecerá para siempre. Fue en ese contexto en donde todo va a pasar. Todo lo que nuestros ojos ven va a pasar. No hay un periodo ni circunstancia en la historia de la humanidad que pueda acallar la voz de Dios. Repito eso. No hay periodo ni circunstancia en la historia de la humanidad que pueda acallar la voz de Dios. Dios siempre está hablando y siempre va a hablar claramente. Y nosotros, quitando del escenario el celo de un hombre como Martín Lutero, los reflectores están puestos en las promesas de nuestro Dios. La Reforma, dicho de esa manera, fue una respuesta casi natural a los cambios sociales, políticos, religiosos y económicos que surgían de un incubo. Tales caldos renacentistas se dieron en esa época. Las 5 solas en esencia, inicializadas en el periodo de la Reforma, hablan masivamente del redescubrimiento de la verdad. Hablan volúmenes del redescubrimiento de la verdad. Y es así como nosotros tenemos la necesidad de sistematizar la esencia de la fe protestante. Y esto tuvo como origen allí, en la Reforma Protestante. Sistematizar verdades esenciales que habían sido veladas por hombres inescrupulosos.
¿Necesitamos hoy entender esas verdades? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos hoy entender esas verdades con claridad? ¿Necesitamos nosotros defender esas verdades hoy con el mismo ímpetu como un hombre, como un monje agustiniano como lo fue Martín Lutero? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Porque un enorme precio se pagó. Hay un libro que de alguna u otra manera quiere darle un periodo de tiempo a la historia bautista. No necesariamente estoy de acuerdo con el libro, pero el título para mí es impactante y quiero traerlo a colación. Y es el rastro de la sangre. Porque el periodo del cristianismo es un rastro de sangre que han dejado nuestros hermanos para que hoy usted y yo tengamos con claridad verdades esenciales. Para que usted y yo hoy podamos entender la teología bíblica ortodoxa de una manera tan clara. Pero eso costó. ¿Acaso no nos costará a nosotros? ¿Acaso no nos costará a nosotros la sangre? Y Pablo dice, no hemos sufrido hasta la sangre. No hemos sufrido hasta la sangre. Así que la necesidad de sistematizar la esencia de la fe protestante tuvo su origen a partir de la Reforma. No obstante, no todas estas fueron compiladas por los reformadores. Sépase y entiéndase esto con claridad. No obstante, no todas estas fueron compiladas por los reformadores. Dieron inicio en la Reforma. Estas verdades dieron inicio en la Reforma, pero no todas fueron compiladas en su totalidad por los reformadores, aunque estas verdades, en esencia, sí estuvieron bien expresadas en la teología de los reformadores. En consecuencia, y para nuestro beneficio, 5 palabras en latín expresan de una manera inigualable la esencia del verdadero evangelio, lo que un verdadero cristiano es y debe ser. Déjenme darle esas 5 palabras en latín y una definición muy corta, porque vamos a ver esto más profundamente conforme vayamos avanzando domingo tras domingo. Pero en consecuencia nosotros tenemos 5 palabras en latín que expresan de una manera magnífica, inigualable, la esencia del verdadero evangelio. Sola escritura o solo la escritura. La Biblia es la única autoridad suprema de fe y práctica. Todo debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios. Y permítanme a mis amados hermanos que nos van a apoyar con estas verdades, creo yo, la lista en orden de cómo deberían enseñarse estas verdades. Es personal. Denme ese privilegio de seguir esta lista. Sola escritura, primeramente, sola escritura. Solus Christo, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. Hay otros órdenes, pero a mi parecer este es el mejor orden y les voy a decir por qué. Pero permítanme darle la definición corta de cada una de ellas. Ya vimos sola escritura, ¿qué significa? Solo la palabra de Dios, solo la escritura. Solus Christus, la salvación viene solo, únicamente por medio de Jesucristo, sin necesidad de mediadores humanos ni obras religiosas. Sola gratia, solo por gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que se pueda ganar por méritos humanos. Sola fide, solo por la fe. La justificación ante un Dios justo reside únicamente por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todo esto redunda solo para una cosa: soli Deo gloria,
Solo a Dios la gloria. Toda la gloria por la salvación y la vida cristiana pertenecen únicamente a nuestro Dios, no al hombre ni a instituciones religiosas. Este orden refleja el entendimiento acerca de la salvación por parte de los reformadores y sus predecesores. Debemos tener como zapata la palabra de Dios. Allí comienza todo. Todo se cae o se levanta dependiendo del concepto que usted tenga de la palabra de Dios. De allí comienza todo. La palabra de Dios nos revela al Cristo, al verdadero, aquel que vino a salvar nuestras almas. Y podemos obtener su salvación, ese regalo que Él nos ha dado solo por la gracia, teniendo fe en ese regalo redentor. Y mis hermanos, la salvación, nuestra salvación, es de Dios y del Cordero. Y un día daremos gloria a Él por su salvación. ¿Y ya entienden por qué les doy este orden? Por tanto, es la misión de la iglesia mantener en alto las verdades expresadas en las Escrituras, el Evangelio. Enseñarlas con claridad a las generaciones futuras. Este es el gran legado que nos ha sido heredado. Proclamar las verdades abiertamente, a viva voz, a las generaciones futuras. Pablo a su querido Timoteo, en 2 Timoteo 2:1-2 le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la cadena que debemos seguir. Somos tan solo un eslabón de esta cadena. Pero si un eslabón falla, ¿qué? Debemos ser fuertes en pasar a la siguiente generación estas verdades fundamentales que constituyen el verdadero evangelio. Un hombre dijo, y cito: a lo largo de la historia, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases como las 5 solas, no como una forma de traer nueva revelación, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido. Credos, declaraciones, enseñanzas como las 5 solas no buscan traer nueva revelación, buscan afirmar lo ya conocido, lo que siempre se ha enseñado, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y encomendó que lo predicaran a todas las naciones, a toda criatura. Usted estará equipado después de esta serie para entender y afirmar lo ya conocido. ¿Escuchó eso? Para entender y afirmar nuevas verdades. No, lo ya conocido, lo ya entendido, lo que siempre se ha predicado, lo que usted y yo debemos entender, lo que usted y yo debemos transmitir de generación en generación. Así que la iglesia tiene una labor fundamental, importante en la sociedad, y es dar a conocer verdades que siempre han sido proclamadas. Y no sé qué tanto puedo enfatizar en esto, con claridad. Con claridad. Es por eso que nuestra iglesia no da espectáculos. Es por eso que aquí no se dan pactos. Es por eso que aquí no saltamos en la silla. Porque estamos comprometidos con la verdad del Evangelio. Estamos comprometidos con que usted sepa la verdad del Evangelio, porque solo Dios garantiza la salvación de los pecadores a través de la proclamación viva y fiel del Evangelio. Mis queridos hermanos y amigos, esto es lo que nos queda por delante. Y dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, estaremos viendo sola Escritura. Sola Escritura. Que el Señor nos ayude con esta encomienda.
Vamos a orar. Bendito Dios, Rey y Señor, oh Padre, solo tu palabra es atemporal. Solo tu palabra tiene el poder, es poder de Dios para salvación. No los argumentos de un hombre, no los argumentos de una iglesia, no los argumentos de una secta, no un movimiento, tu palabra, tu palabra. Y lo que vemos expresado en tu palabra con claridad, solo es tu deseo por darte a conocer. Tú eres el Dios conocible, aunque incomprensible. Tú quieres darte a conocer y lo has hecho a lo largo de la historia. Esta época en la que nos ha tocado vivir no es la excepción. Tú quieres darte a conocer. Ayúdanos a conocerte verdaderamente a través de tu palabra. Solo tu palabra puede darnos a conocer al verdadero Dios. Gracias, Padre, porque es tu misericordia, es el celo, tu deseo más vehemente, poner en el corazón de hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y sus predecesores, rugir en el púlpito a expensas de su propia vida, a expensas de su propio criterio, a expensas de su propia popularidad, por amor a ti, por amor a tu palabra. Gracias, Dios, por esos hombres. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho a lo largo de la historia y lo que te has propuesto hacer. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Dios. Todo esto lo dejamos en tus manos para tu gloria. Amén y amén.